Ministerios Fuego, Vino y Aceite para las Naciones, compartiendo lo que hemos recibido de Dios. Dr. Ramiro Alvidres. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy para aprender, para incorporar verdades a nuestra vida. Comencé este domingo una nueva serie de mensajes que estoy llamándolo el ADN de las relaciones. Y estamos aprendiendo porque este domingo puse un fundamento y les decía que trabajamos durante unas buenas horas para definir nuestro enunciado de visión como congregación, como ministerio, y decidimos identificarnos con el nombre con la frase: somos una familia que inspira al desarrollo integral de nuestra sociedad, ¿verdad? Somos una familia que inspira al desarrollo integral de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Y entonces, como una familia, el domingo comencé a hablarles acerca de la importancia de aprender a manejar las relaciones que establecemos con las demás personas. Creo que Dios nos ha creado con la capacidad y la habilidad para relacionarnos, nada más que hay que aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? Nos ha creado con la capacidad de relacionarnos, pero necesitamos aprender. Y vimos las tres hebras, los tres cordones que tejen el ADN de las relaciones, basados en lo que leímos este domingo en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 2. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que hay tres verdades importantes que se desprendieron de las reflexiones que hicimos el domingo. La primera hebra, la primera verdad es que fuimos creados para tener vínculos con los demás. Fuimos creados para relacionarnos con los demás. La segunda verdad es que fuimos creados con la capacidad de elegir, de tomar decisiones. ¿Sí? Primero, Dios hizo a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces fuimos creados con la capacidad de relacionarnos. Segundo, cuando la serpiente llegó y le propuso a Eva comer del fruto que Dios había prohibido, entonces ella decidió seguir sus impulsos, seguir el consejo de la serpiente y menospreciar la instrucción divina. Cuando llegó Adán, ella lo convenció y él también decidió. Así que esa es la segunda verdad. Fuimos creados con la capacidad de elegir. Podemos elegir hacer las cosas correctas o podemos elegir hacer las cosas incorrectas. Eso no significa que al decidir hacer algo incorrecto nos vaya a ir bien. Todo lo contrario, vamos a tener que enfrentar consecuencias. Y luego, la tercera verdad es que fuimos creados para asumir la responsabilidad de nosotros mismos, para dejar ya esa actitud, esa manera de vivir, ese estilo de vida de culpar a los demás de nuestras desgracias, de vivir culpando a otros. Soy una víctima, pobrecito de mí, no tuve otra opción, me obligaron. Para dejar eso. Entonces, lo que voy a estar tratando de construir en esta serie de mensajes es que quiero, como dije el domingo, y permítanme repetirlo, estoy haciendo nada más un repaso de lo que ya les enseñé. Estaré tratando de que juntos podamos aplicar los conceptos bíblicos a nuestras relaciones afectivas, al contacto que tenemos con las demás personas, para que al aprender a relacionarnos en una forma correcta mejore enormemente nuestro desarrollo como individuos y podamos establecer relaciones que nos ayuden a crecer y a desarrollarnos. Así que hablemos acerca de la primera de estas tres hebras. Fuimos creados para relacionarnos con los demás. Por favor, diga esto conmigo: Dios me creó con la capacidad de relacionarme con los demás. Sea que entendamos bien esto o no,
el ser humano no es una isla, no vive y no existe para sí solamente, sino que siempre el ser humano está vinculado, está relacionado con otras personas. Puede ser que nuestras relaciones con las demás personas sean buenas, positivas, edificantes, o puede ser que sean terribles, destructivas, frustrantes, pero al final de cuentas fuimos creados para establecer relaciones. Y ahora quiero que me sigan, por favor. Fuimos creados, de acuerdo al relato bíblico, puedo desprender que fuimos creados para tener por lo menos 3 tipos de relación. Fuimos creados para relacionarnos con otros, fuimos creados para relacionarnos con nosotros mismos y fuimos creados para relacionarnos con Dios. Guarden esto en su mente, por favor. Fuimos creados para tener vínculos, para establecer por lo menos 3 tipos de relación: con los demás, con nosotros mismos y con Dios. Una realidad es que los seres humanos necesitamos, no solamente es que nos gusta, no solamente es que a veces se presenta la oportunidad, los seres humanos tenemos una necesidad de relacionarnos con los demás. Y normalmente cuando alguna persona nos interesa, por ejemplo, cuando ese muchacho se fija en esa chica y le interesa y le llama la atención, comienza a aflorar una necesidad. Pero el hecho de que él se acerque a esa chica y comience a tratar de vincularse a ella, trate de conectar con ella, eso lo lleva a establecer vínculo con un montón de gentes. Eso nos lleva a estar conectados con muchas personas. Me gusta cuando tengo la oportunidad de dirigir, de oficiar un matrimonio, una boda. Me gusta mucho pasar al papá del novio, a la mamá del novio y luego a los padres de la novia, y me gusta mucho decirles: hoy no estamos testificando la unión de un hombre y una mujer, sino la unión de cualquier cantidad de gente, 2 familias completas, ¿verdad? A veces en algún momento cuando nuestros hijos lloraban mucho y estaban un poquito inquietos, yo volteaba, veía a mi esposa y le decía: ¿de dónde salieron estos? Yo le decía: ¿por qué estamos aguantando todo esto si ni mis familiares son? ¿De dónde salieron estos chamacos? Y eso te lleva, por ejemplo, a que te vinculas con una persona y pues esa persona normalmente tiene papá y mamá, que luego son tus suegros. Y Dios nos ayude. Como me ayudó a mí. Creíste que iba a decir otra cosa. Y nos vamos relacionando con cualquier cantidad de personas, un montón de personas, un montón de gente, porque fuimos creados para relacionarnos, por ejemplo, con parientes, con amigos, con vecinos, con colegas, con compañeros de equipo, con una cantidad enorme de personas. De vez en cuando, el otro día me acordé porque me sentí un poco mal del estómago y le dije a Mari: ¿sabes qué, amor? Traigo correncias. Y nos empezamos a reír. Y entonces le digo: ¿te acuerdas quién decía correncias? Es que había una señora, cuando fuimos pastores en Reynosa, había una señora que decía: pastor, ore por mí porque he traído muchas correncias. Entonces yo le decía una vez, se me ocurrió preguntar: ¿qué son las correncias? Pues cuando tienes que andar corriendo porque no llegas al baño, entonces son correncias. Ok, correncias. Pero les platico esto no por las correncias meramente, sino porque esto me llevó a decirle: ¿te acuerdas cómo se llamaba la señora que decía eso? Entonces María hace una expresión y dice: mi vida, ¿cómo me voy a acordar? Hemos conocido cualquier cantidad de gente. ¿Cuánta gente has conocido a lo largo de los años de tu vida? ¿Con cuánta gente has establecido vínculos? Algunos vínculos han durado una temporada, otros duran años, otros van a durar el resto de tu vida. Pero nos vamos relacionando porque los seres humanos tenemos esa necesidad. No solamente digo que nos gusta, que nos llama la atención, sino necesitamos relacionarnos con los demás. Ahora permítanme hacerles una pregunta para que más o menos vayamos poniéndonos a tono de cuál es mi intención al hablarles de esto, al enseñarles de esto. Permítanme preguntarles: ¿cómo están tus relaciones con los demás?
tal vez son relaciones fuertes, agradables, constructivas, respetuosas, interesantes, ¿verdad? O tal vez son decepcionantes, tensas, frías, dolorosas, frustrantes. Es más, me voy a atrever a decirles que todos los que nos encontramos ahorita aquí tenemos estos dos tipos de situaciones. ¿Cuántos tienen relaciones con otras personas que son gratificantes, constructivas, edificantes? ¿Cuántos dicen, oh sí? Los segundos no van a querer levantar la mano, pero es una realidad. ¿Cuántos saben que también hay por ahí 2 o 3 relacioncillas que nos incomodan, nos hacen sentir mal, nos disgustan y algunas hasta nos hacen enojar? ¿Cuántos levantan su mano? Me atrevo a decir que una vez le dije a mi pastor, le dije, Richard, es que fíjate que hay unas personas que pues andan hablando mal de mí, y se rió y me dijo, ja, 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 bienvenido al club. Y yo le digo a él, ¿a poco hay gente que habla mal de ti? Se rió más fuerte. Y me dijo esta frase, escúchenla, considérenla. Me dijo, mira, Ramiro, la verdad es que yo he tratado de portarme bien toda mi vida. Dice, pero hay una realidad. Por muy bien que te hayas portado, cualquiera de nosotros tiene 3 cadáveres enterrados en el patio de atrás de la casa. No lo tomen literal, es figurativo. Porque estamos viviendo tiempos en los que dicen, ¿en serio? ¿Es Z? O sea, inmediatamente, ¿verdad? Pero no hablo de eso, sino que les decía anoche a los líderes en nuestra reunión que tenemos cada 15 días, les decía, miren, yo he hecho todo lo posible. Si yo he dañado a alguien, se los digo, miren, así, con la frente en alto, y ya se dieron cuenta que tengo suficiente frente, así que con la frente bien en alto y bien brillante, les voy a decir con mucha honestidad, yo he hecho todo lo posible por no herir nunca a nadie, pero qué iluso, qué inocente, qué ingenuo sería yo si no supiera que hay alguien que aunque no lo quise herir, lo herí. Yo no lo quería hacer. Es más, yo hago todo lo que puedo para tratar de caerle bien a la gente, pero les aseguro que hay más de 2 que piensan que les caigo gordo. No sé por qué, no me lo explico. Qué extraño. A veces tú quieres decir una cosa y como pasó ahorita, algunos con las correncias se ríen y otros, qué mal gusto de estar hablando de eso. Correncias. Esa palabra ni existe en la Real Academia de la Lengua. Correncias. Hay algunas personas que se ganchan con eso. Me acuerdo una vez, precisamente en Reynosa, alguien en Reynosa se va a estar acordando de mí. Espero que no sea aquel que le quedamos a deber y que por eso quedó truncada la relación. Una vez me dijo una señora, cuando terminó la reunión, se quedó hasta el final. Me dijo, pastor, a mí me gusta mucho cómo usted predica. Le dije, ay, muchas gracias. Me dijo, me encanta cómo usted entretiene, cómo usted dice las cosas, cómo me encanta. Solo hay una cosa de usted que no soporto. Le dije, ¿mi copete? No se rían, en ese tiempo tenía. Me quedé así, dijo, hay algo que no soporto de usted, algo que cuando lo veo me molesta. Dije, ay caray, ¿qué será? Comencé a decir, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me dijo, no soporto que el nudo de la corbata lo traiga chueco. Dije, eso tiene arreglo. Me quité la corbata, dije, eso es lo de menos. Y creo que desde entonces no uso. Bueno, de vez en cuando. Así que si alguno de ustedes me ha visto con la corbata chueca, no eres el primero que le caigo gordo por eso. Uno intenta caminar por la vida sin hacerle daño a las personas, sin perjudicarlas, sin afectarlas, pero ¿alguien aquí sabe que le ha causado alguna molestia a alguien? ¿Cuántos levantan la mano? Ja, 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 ja. Bienvenidos al club. Lo cierto es que todos tenemos este tipo de relaciones.
Hay algunas que nos edifican, que nos ayudan, pero hay otras que nos han perjudicado y que hemos perjudicado, aún sin querer. Pero fíjense que algo bien interesante, y lo que pretendo compartirles esta noche, es precisamente que así como yo les digo que nunca he tenido la intención de hacerle daño a alguien, pero no me ha salido bien, a alguien le he hecho daño, es exactamente lo que piensan todos los que me han hecho daño a mí. Y una de las claves importantísimas para aprender a relacionarnos en forma correcta con las demás personas de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida es que asumamos la responsabilidad de los errores que nosotros cometemos. Es una realidad que fuimos creados para relacionarnos con los demás. Pero permítame por favor regresar otra vez y tome su Biblia en la mano para que nadie esté preocupado. No ha leído la Biblia en todo este rato que lleva hablando. Eso y el moño chueco es lo que me cae gordo de él. En Génesis capítulo 3, regresando un poquito, retomando un poquito lo que dije en la parte final del domingo en mi mensaje, Génesis 3, los versos 9 al 13. ¿Se acuerdan? Platiqué esto en la parte final del mensaje. Génesis 3:9, comienzo a leer a partir de ahí, me detendré en el versículo 13. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Es un efecto especial. No piensen que fue Dios el que les habló. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego el Señor Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? Y el hombre respondió: la mujer que me diste para que esté conmigo me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Así que, ¿qué está haciendo Adán ahí? Está culpando a otra persona de su propia decisión. Fíjense, le estoy leyendo de la versión La Palabra de Dios para Todos. Así es como lo tradujeron. ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? Y el hombre dijo: escuchen, la mujer que me diste para que esté conmigo me dio del fruto de ese árbol y yo comí. O sea que ¿quién tiene la culpa? O sea, fíjense, no dijo: ella me ató de manos, me abrió la boca, me metió el fruto y luego me hizo así y luego me lo empujó para que me lo tragara. Pero tiene una implicación aquí, ¿no es cierto? Porque la implicación es: ¿para qué me la dabas? ¿Sí? ¿No me lo hubieras dado? Como el niño enojado cuando lo están regañando: ¿para qué me nacía? ¿No me hubiera nacido? ¿No me hubiera tenido? Usted tiene la culpa de que yo sea así. ¿Cómo que yo tengo la culpa de que tú seas así? Entonces Dios, al ver la reacción del hombre, voltea a ver si en el sexo femenino hay un poquito más de congruencia. Y como les dije el domingo, en esta versión así lo tradujeron: con que esas tenemos, Eva. Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué está haciendo la mujer? Miren, ahorita que dije: ¿qué está haciendo el hombre? Mi esposa movió la cabeza y dijo: falta de carácter. ¿Y qué hizo la mujer? Falta de... Lo cierto es que el carácter no pertenece nada más al sexo masculino, sino al género humano. Entonces, ¿qué están haciendo estos dos? Están culpando a alguien más de su situación. Lo que quiero transmitirles esta noche, en el resto del tiempo que me queda, yo creo que para las 12 de la noche, ya hasta dormidos van a estar. Digo, en el resto del tiempo que me queda, lo que quiero transmitirles es la idea siguiente. Existe una realidad en el terreno de las relaciones. La realidad a la que me voy a referir es una que entre más pronto la podamos aceptar, entre más pronto la podamos entender, será mejor, porque nos va a ayudar a madurar más rápido. Y la verdad a la que me refiero, por favor escuchen con atención, la verdad a la que me refiero es esta: nunca, ¿qué dije? ¿Me pueden repetir lo que dije? Nunca es la culpa solo de una persona. Nunca.
Nunca una relación destruida es el resultado de una sola persona que hizo algo mal. Normalmente, frecuentemente, siempre, para que pueda haber una relación trunca, para que pueda haber una mala situación, se necesita la participación de más de uno. Normalmente no es la culpa de uno solo. Vamos a pensar en lo siguiente. Con frecuencia, el problema que tenemos con otras personas es un problema que tenemos con nosotros mismos. Y voy a usar una anécdota que sucedió este domingo. Este domingo, como tenemos un tiempo devocional antes de iniciar nuestra celebración, los líderes de la iglesia con sus familias llegan desde temprano, desde antes de las 9 de la mañana. Y este domingo, cuando saludé a Vanessa, la niña de Patricio y de Liz, ella estaba llorando. Entonces me llamó la atención y le pregunté: ¿estás enojada porque te levantaron temprano, hija? Y me dice: no. Le pregunto: entonces, ¿qué tienes? Y dice: es que un niño cuando iba entrando me dijo gorda. Como dijo el sobrino de Mari: ¿quién fui? Dijo Vanessa: es que me dijo gorda. Entonces yo me quedé viendo y le dije: ¿y? Dijo: no me gusta que me diga gorda. Fíjese, ella a su corta edad siente que el problema es el niño que le dijo algo. Pero analícenlo. ¿Es ese el verdadero problema? Una vez que estuvo un poquito más consolada, la tomé aparte y le dije: te quiero enseñar algo, corazón, ven. Le dije: fíjate que yo me he dado cuenta que la única forma en que nos puedan hacer daño es que nosotros creamos que lo que están diciendo tiene algo de verdad. Ella se me quedó viendo y me dijo: yo no estoy gorda. Entonces, ¿por qué te enojas? Usted no defienda al escuincle. Ya está Eva diciendo la serpiente. Fíjense qué interesante. Como pude, le hice ver a ella, y por favor, por eso estoy omitiendo el nombre del otro niño, para no amarrar navajas. ¿Quién fue? Ese niño es el de que le da problemas a mi niño. Nunca, ¿qué estamos aprendiendo? Nunca es culpa de una sola persona. Imagínense por ejemplo que yo midiera 2 metros de estatura. Estaría bien, ¿verdad? Medir 2 metros de estatura. Pero imagínense si yo midiera 2 metros de estatura y entro a un lugar y de pronto una persona se me queda viendo y me dice: ¿qué onda, chaparro? Y yo empiezo a sentirme incómodo. Me dijo chaparro. Ya me voy. A ver, detente. ¿Por qué se está sintiendo mal esa persona? ¿Por lo que le dijeron? ¿O porque él trae un conflicto interno que lo hace sentirse chaparro? Ahora, sería el colmo. Imagínate el que está de este tamaño así. Me dice: ¿qué onda, chaparro? Y yo sintiéndome mal. Claro que no. Porque la única forma en que algo puede dañarnos es que nosotros traigamos un conflicto interno. Generalmente, no puedo decir siempre, pero con demasiada frecuencia las relaciones se rompen porque no hemos aprendido este principio. Normalmente el problema que tenemos con otras personas es un problema que tenemos con nosotros mismos. Internamente, la gente no comprende, no ha aprendido a entender este segundo hilo del ADN de las relaciones, que fuimos creados para tener relación con nosotros mismos. Ya en su momento lo voy a explicar un poquito más. Pero normalmente normalmente nos cuesta aceptar que la mayoría de los problemas que tenemos con otras personas es un conflicto que tenemos con nosotros mismos. Es decir,
tocan sus comentarios, sus acciones, sus desplantes, tocan una área que nos afecta porque internamente traemos un problemita que a veces, escúchenme por favor, en ocasiones no estamos conscientes de que traemos ese problema. Tocan una área muy sensible de nosotros. Tocan una heridita que no nos hemos dado cuenta, creíamos que ya la habíamos superado, creemos que no la tenemos, pero ahí está. Y cuando alguien dice algo, cuando alguien hace algo, es como cuando traemos una herida en la piel y de pronto alguien nos saluda. Tal vez han andado falseados de la mano y parece ser que es el día en que la gente llega y dice: ¿cómo estás? Fíjate, aparentemente se veía una mano normal, pero cuando nos dan el apretón de manos, es cuando sentimos. ¿Por qué? Porque internamente traemos un dolor. Es exactamente lo que sucede cuando intentamos relacionarnos con las demás personas. Hay cosas que traemos internas, problemitas, algunos conflictos que traemos internos que no nos damos cuenta en ocasiones. A veces sí estamos conscientes de eso, pero a veces inconscientemente no nos damos cuenta de que activan esa parte de nosotros que nos incomoda, que nos hace sentir mal. Ahora, casi los escucho, casi los escucho mientras yo estoy hablando de esto. Casi los escucho decir: no, pastor, no, mire, no, yo no hice nada, pastor. Él lo hizo todo, ella lo hizo todo. Miren, cuando aconsejamos matrimonios, uno de los proverbios más importantes que un consejero matrimonial necesita aprender es que a la letra dice así: justo parece el primero que aboga por una causa, mas después viene su adversario y lo descubre. Cuando uno trata de ayudar a una pareja a superar algún conflicto, porque esa es una de las relaciones que más se daña, podemos vivir juntos, podemos comer juntos, podemos acostarnos en la misma cama y estar atravesando por una relación dañada. La relación interpersonal está afectada. Es cuando el matrimonio trata de busca la ayuda. Si el consejero solamente escucha una parte del problema, si la que llega primero es ella y le platica y él no es sabio para aplicar ese principio bíblico, entonces se gancha con eso y cree que ella tiene toda la razón y se convierte en el defensor de ella. Pero cuando llega él y él comienza a hablar su parte de las cosas, su punto de vista de las cosas, es cuando muchas veces el cuadro cambia radicalmente. Porque hay un principio: nunca es la culpa de una sola persona. Siempre hay una participación, puede ser consciente, puede ser voluntaria o puede ser inconsciente e involuntariamente, pero hay una pequeña participación. En ocasiones nos cuesta trabajo llegar a la comprensión del verdadero problema interno, y es donde se complica el poder sanar una relación. ¿Sí? Puede ser cierto que sí, te hicieron daño, puede ser cierto que alguien abusó de su posición, puede ser cierto todo eso, pero también es cierto que siempre hay algo más en lo cual tú y yo participamos. Casi siempre el dolor que nos causa una persona, escúchenme por favor, voy a decir cosas que considero son valiosas. Les suplico que estén bien concentrados en esto. Casi siempre el dolor que nos causa otra persona proviene de un temor o una inseguridad que llevamos en nuestro interior. Solo nos sentimos heridos cuando lo que otros dicen o hacen, si nosotros consideramos que hay algo de cierto en eso. Algo que afecta negativamente nuestra relación con las demás personas es que batallamos para desarrollar la capacidad de considerarnos a nosotros mismos
en una forma lo más objetivo posible. Siempre cuando tú te sientas herido, te sientas lastimado, te sientas agraviado por lo que alguien hizo, se requiere madurez para hacer lo que voy a recomendar, pero sugiero que empecemos a practicarlo. Siempre antes de reclamar y de discutir, pregúntate si tú hiciste algo, si tú participaste en alguna manera. A ver, ayúdenme, denme su atención por favor. ¿Quién tuvo la culpa de la caída de Adán y Eva? ¿Fue Adán o fue Eva? ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente. Veo las cabecitas de algunos diciendo, el diablo miserable. No, señor, no. El único poder que el diablo tiene, y por favor entiéndalo, y esto es súper importante que una persona que se está recuperando lo entienda, Polo. El único poder que Satanás tiene es el poder de tentarnos. Él no tiene el poder de obligarnos a pecar. Es un mal enfoque, es un concepto teológicamente hablando equivocado, decir el diablo me agarró, me llevó y me obligó, y cuando reaccioné ya lo había hecho. No hay tal cosa. Santiago lo dice en su carta: cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Cada uno de su propia concupiscencia. La gente piensa, el diablo te metió en las drogas. No, 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 el diablo te invitó a ir al baile y tú fuiste y bailaste, y bastante, y con todas. No, él no te agarró y te anduvo moviendo y tú no, suéltame, no quiero bailar, no hagas eso, no, suéltame. Iba a caer. Sí me obligó. No es así. El único poder, ¿sí? El diablo se para ahí enfrente y te hace, mira, te dice, vente hijo, mira, qué padre baila, mira. Está bien padre, está bien bonito. Porque en todas las fiestas hay una señora bailando así, ¿sí o no? ¿Sí o no? La señora no sabe nada de bailar, pero la animan los sobrinos, los nietos, y anda la señora. Y luego te habla, vente hijo, mira, está bien padre el baile, mira, vente, yo nomás le hago así y ya estoy bailando. Bueno, pero eso es extra. No hay tal cosa como que me obligó y me llevó y mire, hermano, yo no me quería robar la cartera, pero el diablo me agarró la mano, me la llevó, me jaló, y cuando reaccioné ya traía la cartera en la bolsa. No. ¿Quién fue culpable de la caída de Adán y Eva? Adán fue el culpable de la caída de Adán. Y Eva fue culpable de la caída de Eva. Así de sencillo. No se puede culpar al otro. Ahora, por favor, no me vayan a malinterpretar. No digan, el pastor defiende al diablo. Si a mí me habían predicado que el diablo fue el causante de la caída, pues le habían predicado mal. Porque esa se convierte en una concepción teológica que nos hace pensar que el diablo tiene más poder del que realmente tiene. Las adicciones comienzan con el autoengaño. La persona piensa que necesita eso para sentirse bien y entonces es atraído hacia eso y bueno, cede ante la tentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces cuando hablamos de esta realidad, Adán y Eva fueron responsables ellos mismos de su propia caída, pero lo cierto acá es que ellos están culpando a la otra persona y normalmente batallamos con esto porque necesitamos aprender a aceptar mi participación en lo que sucedió. ¿Tuvo participación Eva? Claro. ¿Tuvo participación Adán? Claro. Pero se fijan, no la asumen, no la aceptan. Normalmente él tuvo la culpa. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿y quién es el causante de todos los problemas que tiene su matrimonio? Ella.
Pero pregúntenle a ella. Voltea y dice, él. Pregúntenos a los dos y decimos, ellos. Nuestros hijos. Y luego pregúntenles a ellos y dicen, ellos. Nuestros padres. O sea, siempre tenemos esa tendencia, esa reacción. Y en lugar de sanar una relación que se perjudicó, lo que hacemos es culpar a los demás. Fuimos creados para relacionarnos con otros. Es una necesidad que tenemos. Pero para lograr relacionarnos en una forma correcta, por favor, propónganse esto. Vamos a proponernos esto. Digan conmigo, no voy a cometer el error de Adán, no voy a cometer el error de Eva. Ok, ahora ayúdenme. ¿Y cuál fue el error de Adán? No aceptar que él fue responsable de su propia caída. ¿Qué hiciste, Adán? Ella me dio. ¿Qué hiciste, Eva? Ella me dio. ¿Serpiente? He sido yo. La única que tuvo congruencia y madurez. Como que la serpiente se le hizo. Ahora, ¿qué sucede cuando en un matrimonio él considera, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, ¿sabes qué? Yo pensé que ustedes no se sabían esas canciones. Nomás lo hice para tentarlos, a ver si era cierto. Porque esa no viene en el himnario, ¿verdad que no? El diablo los engañó. ¿Por qué cantaron esa canción? Todos digan, la serpiente. Ahora todos digan, el pastor me engañó. A ver, ¿qué dice Fito? ¿Cómo se llama Fito qué? El autor de la canción. Bueno, ¿cómo dice la canción? Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman. ¿Es correcto eso? No me filmaste, ¿verdad? Cantando eso, tremendo, porque si entonces fuese así, culpable eres tú. ¿Sí? Si nosotros consideramos que es la otra persona la que tiene el problema, entonces ¿saben qué hacemos? Nos encerramos en nosotros mismos, nos aislamos y no sanamos la situación que se presentó. Porque vivimos reclamando internamente lo que hizo, lo que no hizo, lo que pensó. Bueno, hasta lo que pensó, como si supiéramos lo que pensó. Te vi los ojos. ¿Crees que no adiviné los pensamientos que tenías? Y se ve el odio que me tienes. Es ciego. Se estaba levantando, traía todo. Se ve el odio. Estás interpretando, pero te estás interpretando a ti como una víctima, no como responsable de las situaciones. Eso no quiere decir, no, sí, tiene razón, yo tengo la culpa, ella es inocente, yo soy el. ¡No! ¿Qué dijimos? Nunca es culpa de uno solo. Claro que el otro también tiene algo que ver. Claro que sí. ¿Sí? Claro que hay una participación, grande, pequeña, no sé, pero siempre hay una participación de la otra persona. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a aceptar los errores que en ocasiones inconscientemente cometemos. Porque si aprendemos a hacer eso, desarrollaríamos la capacidad de relacionarnos en una mejor manera, pero aparte de eso, también desarrollaríamos una capacidad mayor de poder relacionarnos con muchas más personas. Cuando aprendemos a aceptar, porque, atención, esto es lo que les quiero dejar sembradito en su corazón esta noche. Si no aceptamos nuestra parte de error en esa relación truncada, estamos yendo en contra del ADN con el que Dios nos creó. Hay que aceptar que probablemente he sido muy áspero. Hay que aceptar que probablemente
He tenido el deseo de controlar las cosas, y eso, el perder el control de las cosas, es lo que me enoja, es lo que me desespera. Y entonces estoy culpando a mi esposa de falta de sujeción. Pero es una situación que estoy llevando internamente, inconscientemente. Cometemos errores, al relacionarnos con los demás, porque vamos depositando en ellos la responsabilidad que también es nuestra. Amados, amadas, por favor, la próxima vez que haya una situación donde una relación, sea la que personal con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con un compañero de trabajo, la próxima vez date el permisito de recordar este pasaje bíblico y acuérdate de esta verdad: nunca es la culpa de una sola persona. ¿Hice algo? Tal vez comuniqué en forma equivocada algo. Tal vez mi reacción incomodó a la persona. ¿Hay algo que yo deba corregir antes de comenzar a apuntar, a señalar y a tratar de encontrar un culpable? ¿Hice algo que provocara esta reacción? Fíjense, amados, voy a tocar un tema muy delicado. Fíjense que en la consejería matrimonial, cuando se ha presentado adulterio, cuando uno de los dos cónyuges ha sostenido relaciones íntimas con una persona fuera de su matrimonio, me he dado cuenta de un patrón. Les puedo decir que el 80%, 8 de cada 10 casos de este tipo que menciono, 8, ni él ni ella estaban buscando placer sexual. Lo que estaban buscando era afecto. Por favor, no me vayan a malinterpretar, permítanme explicárselos. No estoy justificando el adulterio. No estoy diciendo ella tenía razón en adulterar porque él era muy brusco con ella. No estoy diciendo ella tenía razón. Lo que estoy diciendo es, yo conozco hombres que le han dicho a su esposa: yo jamás te engañé. No, tienes toda la razón, jamás la engañaste, pero jamás la trataste como un caballero. De pronto hay como que ese cierto orgullo de decir: yo jamás haría eso. ¿De veras? ¿Tú jamás harías eso? Entonces dime qué es lo que sí serías capaz de hacer. Porque con frecuencia se piensa que porque no se fue capaz de haber hecho un acto como ese, automáticamente eres una maravillosa persona. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si les está resultando claro, pero la mayoría de los casos de adulterio, por lo menos que me ha tocado a mí tratar de ayudar a las parejas, no han sido porque ella quería perversamente tener intimidad sexual con otro hombre, sino lo que ella estaba buscando era un afecto que no encontró en su marido. ¿La justifico? No. No estoy diciendo que es correcto lo que hizo, pero estoy tratando de llevarles a un punto donde captemos: nunca es la culpa de una sola persona. Hay una pequeña participación. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme eso tú, Eva? ¿Cómo me pudiste engañar en la manera que lo hiciste? Ella no sabe cómo responder ante eso. Pero si pudiera, si tuviera las herramientas para hacerlo, le diría: es que siempre fuiste áspero conmigo. Es que nunca me atendiste, es que nunca te preocupaste por cómo me sentía yo. Siempre te has preocupado por cómo te sientes tú. Estoy parado en arenas movedizas porque casi puedo escuchar algo y decir: pero pastor, ¿cómo puede estar justificando? Te repito, no estoy justificando.
Pero hasta en casos como estos es importante que nosotros entendamos que hay una pequeña participación, que nunca es la culpa 100% de Eva y nunca es la culpa 100% de Adán, y que no es la culpa de la serpiente. Que en esta tragedia que nos relata la Biblia, los dos tuvieron un porcentaje de participación. Y que cuando aprendemos a respetar el ADN con el que fuimos creados para relacionarnos con los demás. Cuando aprendemos a respetar eso, es cuando comenzamos a madurar un poquito en nuestro proceso y vamos aceptando que no somos tan lindas personas como nosotros pensábamos, y que necesitamos aprender a cuidar esa relación. Ese matrimonio, ella se estaba quejando y me decía: mire, pastor, es que él siempre me está reclamando, pastor. Dice que si yo tuviera el cuerpo de Olga Britskin, él sería bien feliz. No, me fui muy atrás, ¿verdad? Dijeron: ¿Olga qué? Ok, es que así me dijo, pero ya hace rato. Hagan de cuenta que me diría: es que dice que si no tengo el cuerpo de la pastora. No, tampoco, no, me fui al otro extremo. Dice que si no tengo el cuerpo de la Angelina Jolie, él no es feliz. Que él sería muy feliz si tuviera ese cuerpo. Déjeme predicar. Si tuviera el cuerpo de este. Entonces la señora me dice: y yo ya me cansé de decirle que si yo tuviera ese cuerpo, ¿a poco me iba a andar fijando en él? Los hombres queremos ver que nuestra esposa tenga un cuerpazo, aunque el de nosotros esté bien diferente. Es que si tú estuvieras más guapa, mujer, yo sería feliz. Y no se oye la voz de ella: pero yo no. Siempre hay una participación. ¿Está bien? Diga conmigo: nunca es la culpa solo de Adán. Diga: nunca es la culpa solo de Eva. Diga conmigo: todos tenemos un porcentaje de participación. Es que mi cuñada, pastor, mi cuñada es terrible. Sí, pero tú eres la cuñada de ella y ella anda diciendo lo mismo de su cuñada. No es que una cuñada, más que pues nomás cambia la película, ¿no? Nomás cambia el protagonista. Nunca es la culpa de una sola persona. ¿Cuál debiera ser nuestra oración para concluir lo que les estoy compartiendo? Señor, dame la fuerza para no bailar. No, ¿verdad? Esa no sería la oración. ¿Sería la oración: Señor, dame el cuerpo de Angelina Jolie? No, tampoco. ¿Cuál sería la oración correcta? Padre, que mi marido acepte que él es el culpable de todas mis desgracias. Señor, te lo pido en el nombre precioso que es sobre todo nombre. Padre, trata con mi mujer, Señor, que sepa que hay una cosa que yo no le he dicho aún, que mis problemas saben que se llamas tú. ¿O cómo era? ¿O cuál era la idea, Señor? Tú lo sabes todo, tú interprétalo. ¿Cuál sería la oración correcta? Señor, ayúdame a aceptar que no siempre es la culpa de los demás. Ayúdame a reconocer cuando yo me haya equivocado. ¿Hacen esta oración conmigo? ¿Se atreverían? No. ¿Correrían ese riesgo? ¿Se colocarían en esa posición tan vulnerable de decirle a Dios: es verdad, Padre, en veces la riego, Señor, pero mi marido la riega más? Está bien, porque él ya tiene doctorado en regarla y tú apenas andas en la licenciatura. Pero nunca es la culpa de una sola persona. Diga esto conmigo: nunca es la culpa de una sola persona.
Entonces, ¿qué les parece si nos unimos y oramos y le decimos al Señor: ayúdame a reconocer mi participación en los conflictos? Padre bueno, esta noche oramos y fundamentados en lo que nos enseña tu palabra, viendo la reacción de Adán, viendo la reacción de Eva, que por algo tú permitiste esté registrada en tu santa palabra, para nuestro consejo, para nuestra enseñanza, Señor, para que no cometamos los errores que se cometieron. Esta noche aprovechamos la oportunidad que nos regalas para orar y aceptar el ADN con el que nos has creado, el ADN de las relaciones, el entender que no siempre es la culpa de los demás, que yo tengo una participación en lo que pasa, en lo que sucede, que nunca es la culpa de una sola persona. Señor, esta noche te pido, unido a todos mis hermanos, me des la madurez necesaria para aceptar esta parte de mi ADN, que al relacionarme con los demás, yo también cometo errores. Enséñame a aceptar cuando me he equivocado, incluso cuando lo he hecho inconscientemente, a aceptar mi participación en esa relación rota cuando el argumento me persuada de que me he equivocado. Ayúdame a no pretender que soy el único que no se equivoca. Ayúdame a aceptar que no soy tan bueno como pienso. Claro, tampoco soy tan malo como ellos piensan, pero siempre tengo una participación. Entonces, Señor, mi oración es que me ayudes a aceptar con madurez cuando participé en una relación rota. Te lo pido en el nombre de Jesús.